Estáis buscando la forma de tener dientes fijos sin necesidad de colocaros implantes. Hoy os voy a hablar de soluciones alternativas a los implantes para poder llevar vuestra boca fija. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez y bienvenidos a Avance Dental. Os queréis poner dientes fijos y no queréis llevar implantes. No debéis de tomar vosotros la decisión en el sentido de decir no os quiero llevar implantes porque sí. Los implantes quiero dejar muy claro que es una solución muy buena para no tener que utilizar los dientes de uno para cubrir esos huecos que nos faltan. Es decir, esos dientes que nos faltan, no utilizar nuestras propias piezas, ¿vale? Lo ideal sería en los huecos que nos faltan dientes, colocar implantes porque es la manera más conservadora de recuperar ese diente y de no tocar los propios. Dicho esto, hay que tener en cuenta que hay ciertos casos y ciertos pacientes que es que directamente lo tienen muy difícil llevar implantes, incluso hay unos riesgos inherentes a su caso que hace que poner implantes sea cuestionable, pero a la vez no queremos llevar una prótesis de quitar y poner, porque no nos apetece tener que estar quitándonos esas prótesis, tienen que llevar algún gancho, aunque hay prótesis que son bastante cómodas, como la de, por ejemplo, la de PIC. Aquí os dejo un vídeo por si queréis información sobre ella, pero no deja de ser una prótesis removible. Entonces estamos hablando de un vídeo sobre prótesis fija, es decir, recuperar esos huecos que nos faltan de forma fija sin necesidad de llevar implantes. Para eso, la forma que tenemos de rehabilitar estas ausencias sería utilizando nuestros propios dientes. Me explico. Imaginemos un casito fácil, nos falta una sola pieza, ¿vale? Puede faltarnos muchas, ¿vale? Pero falta una sola pieza. Tenemos un diente en la parte anterior a donde nos falta esa pieza y en la parte posterior, y en medio está el hueco. ¿Cómo haremos para que de forma fija, sin colocar el implante en ese hueco que falta, solucionar el problema? Lo que hacemos es tallar la pieza de delante, darle una forma determinada a la pieza posterior también, y irán tres fundas, tres coronas, dos a los extremos y en medio. ¿Cómo se unen? Porque van las tres unidas. Y esa es la forma de recuperar de forma fija, haciendo estos puentes, de forma fija vuestra dentadura sin necesidad de colocar el implante. Es muy importante, que es un apartado que quiero ver, es el material que elegimos a la hora de rehabilitar con estos puentes fijos. Antiguamente se sigue haciendo, con lo cual antiguo no es, pero se hace mucho metalcerámica. A mí la metalcerámica no me gusta en exceso. Primero porque estéticamente no es tan bonita. Digamos que lo que queremos cuando recuperamos unos dientes fijos es que sea lo más parecido a nuestros dientes. Date cuenta que para hacer puentes necesitamos dientes propios. No estamos hablando de gente sin dientes, pero si tienen muy poquitos dientes, no se puede hacer la boca fija si no es con implantes, porque no tiene sujeción suficiente, no hay suficientes dientes propios para poder utilizar y hacer esos puentes. Estamos hablando siempre de pequeñas ausencias, de algunos huecos que tenemos. Y vamos a tener nuestros propios dientes al lado que nos van a chivar nuestra prótesis está bien hecha o no. El metal cerámica, creas que no, es una cofia de metal oscura que hace que luego cuando coloquemos la cerámica se va posicionando en ese puente, pues siempre va a traslucir, en cierta manera se va a ver un poquito grisácea, no vamos a conseguir la misma tonalidad, la misma naturalidad, sobre todo el color sí, pero no vamos a conseguir la misma naturalidad, porque siempre vamos a tener esa cofia metálica. Aparte, con el tiempo también hay veces que los bordes se pueden ir oscureciendo, a la retracción se va a ir viendo el grisáceo, va a transparentar un poco ese metal. Entonces, ¿qué soluciones hay para que haya la mayor perfección? O sea, que se mimetice ese diente protésico, se mimetice lo máximo posible con tus propios dientes. Es el circonio. El circonio también se puede utilizar el litio. Son cerámicas, bueno, en el caso del circonio es un metal blanco. Entonces, al ser blanco es muy translúcido, deja pasar la luz, con lo cual las propiedades que tiene son muy similares a nuestro propio diente. Es decir, si pasas una luz a través del circonio y tu diente, verás que traspasa, sin embargo en un metal cerámica no. Eso es lo que hace que después esos pequeños detalles de esa naturalidad de dientes de verdad. Dentro de estos metales blancos, ¿vale? También hay otro producto que es el litio, que es muy bueno, también es bastante estético, pero también tiene un problema que es un poquito menos fuerte. En mi caso, si voy a en sectores posteriores, voy a utilizar fundamentalmente circonio monolítico. El circonio monolítico, digamos que normalmente es fresado, debe de ser fresado, es un bloque y una fresadora, sistema de CAD/CAM, escanea y luego fresa y te hace las piezas que necesitas. Una, dos, un puente, y es un material muy duro. La ventaja de utilizar este material,
aparte de su alta estética, es que tiene una gran dureza y bueno, vamos a evitar esos márgenes oscuros que nos da la metal cerámica y tiene mejor, para mi punto de vista, tiene mejor comportamiento. Los tejidos blandos veo que están mejor, o sea, cuando veo las coronas de circonio, cuando pasan el tiempo, veo que la metal cerámica suelen tener peor aspecto esas encías que el circonio. Es una percepción muy personal, pero yo lo entiendo así. ¿Cuándo podemos utilizar estos puentes sobre dientes? ¿Se puede para toda la boca? ¿Qué cantidad de piezas? Pues mira, todo tiene un sentido físico. Es decir, para que nos hagamos una idea muy común y muy clara y muy fácil de entender, aunque hay muchos más factores, pero para no alargarnos ni a una disertación demasiado científica, pues tened en cuenta que si os falta una pieza, pues más o menos os hagáis una idea, cada 2 dientes vuestros podemos sustituir una pieza que falta. Es decir, te falta un diente, tienes que tener un diente delante, un diente detrás para yo poder hacer un puente de 3, ¿vale? Te falta un diente aquí, otro y otro y otro, siempre y cuando tengas dientes a derecha y a izquierda, para que nos entendamos, de esos huecos podemos ir haciendo fundas. A ver, lo ideal es hacerlo en tramos. Yo personalmente soy poco partidario de hacer una rehabilitación, por ejemplo, en circonio, todas las piezas unidas, huecos normalmente, pues lo ideal es eso, si te van faltando piezas entre medias, ir utilizando 2 dientes vuestros, hacer un puente de 3, otro puentecito de 3, otro puentecito de 3, dependiendo de las piezas que te falten. Estas personas que estáis diciendo, mira, me quedan 3 dientes en la boca, o muy poquitos dientes, 2, 3 dientes, uno al final, otro adelante, eso imposible poderlo rehabilitar fijo utilizando vuestros propios dientes, sin implantes, es imposible. La única forma que se podría hacer es con implantes, si queremos llevar una solución fija. La solución fija sin implantes son para zonas edéntulas, es decir, zonas sin dientes pequeñas, tramos relativamente pequeños, porque si no, ¿qué ocurre? Que cualquier material que pongas, ya sea circonio monolítico o el metal cerámica, va a fracturar. Si no fractura, porque es un material duro y potente y por lo que sea, aguantáis bien esa tensión, lo que va a ocurrir es que vuestros propios dientes, los que están debajo y soportando esos puentes, van a sufrir y pueden fracturar. La desventaja máxima de decir, bueno, venga, no me los quiero hacer los implantes, o no puedo porque tomo ciertos medicamentos y voy a hacerme esto. ¿Qué desventaja tengo de hacérmelo sobre mis propios dientes? Es infinitamente menos conservador. Tallado de una pieza, es decir, hay que disminuir el volumen de tu propio diente, es decir, hay que desgastarlo, tal cual. Hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño, tal. Hay que hacer un tallado lo más conservador posible, pero hay que tallar. Entonces, al tallar, en cierta manera, estás dañando la estructura de ese diente. En personas jóvenes, pues ya empezar a tocar un diente, pues mientras menos toquemos nuestros dientes si están sanos, mejor. Una de las, no contraindicaciones, pero desventaja de decir, no me pongo este implante, pero me hago un puente utilizando las 2 piezas que tengo, una adelante y otra atrás, pues desde el punto de vista odontológico para mí es una pena, porque realmente estás desgastando tus piezas dentales sanas para cubrir esos espacios. ¿Cuándo está bien indicado, o digamos que es menos traumático? Pues imagínate que tienes, aparte que te falte esa pieza, las piezas que tenemos que utilizar para cubrir tu espacio, resulta que están muy dañadas. Tiene muchos empastes, tiene una endodoncia, que una endodoncia siempre puede hacer que el diente se debilite y se parta, incluso esa funda le puede ayudar a protegerlo. Oye, pues nos viene súper bien, porque hay veces que hay casos que tienen endodoncias hechas, los dientes están muy deteriorados, le utilizamos esos muñoncitos, los metemos en funda, le damos mejor anatomía, mejor función y encima nos cubre el hueco, estupendo. Pero claro, cuando te falta una pieza y tus dientes que vamos a tallar están súper sanos, pues es un poco pena el tener que tallarlos y utilizarlos para cubrir esos espacios. Si os ha gustado el vídeo, le dais a un me gusta, os suscribís a mi canal y seguimos comentando cositas.